Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 25 de abril de 2024 y esto es La Contracrónica. El Senado de Estados Unidos aprobó ayer un paquete de ayuda de 95.300 millones de dólares destinado a Ucrania, a Israel y a Taiwán. Ese paquete se traducirá en municiones y en todo tipo de equipo militar que el gobierno ucraniano necesita con urgencia para resistir la ofensiva rusa de verano, que previsiblemente dará comienzo en las próximas semanas. Los israelíes, por su parte, lo emplearán en fortalecer su sistema de defensa antimisiles. Dentro del paquete viene también incluida una disposición que obliga a vender la división de TikTok que opera en Estados Unidos a una empresa local. El paquete se ha aprobado con una mayoría contundente de 79 votos a favor y 18 votos en contra. Los demócratas lo tenían muy claro, no así los republicanos, que debatieron hasta el último momento, decidiéndose la mayor parte de ellos a favor de asignar esa cantidad para ayudar a los aliados ucranianos e israelíes. Con el visto bueno de las dos cámaras, la de representantes lo aprobó el sábado pasado, tan solo falta la firma del presidente Biden, algo que se da por descontado, ya que uno de los principales impulsores de este proyecto de ley es el propio Biden. El presidente lleva desde el año pasado insistiendo en la necesidad de aprobar cuanto antes este paquete de ayuda para garantizar el suministro de armas a Ucrania y transmitir confianza y compromiso a otros aliados como Taiwán o Israel. Tras su paso por la Cámara de Representantes, una pequeña parte del paquete, 9.500 millones de dólares exactamente, se transformó en préstamo en lugar de subvención, para hacerlo políticamente más digerible para los republicanos, que a cambio se llevaban la disposición sobre TikTok. Las negociaciones han llevado meses y han estado varias veces a punto de naufragar, ya que la Cámara la controla el Partido Republicano y el Senado lo controla el Partido Demócrata. El líder de la mayoría en la Cámara, Mike Johnson, se las arregló para ir pescando los votos uno a uno tras el fracaso de la iniciativa en febrero. En aquel momento, los republicanos insistieron en que se incluyesen también una serie de modificaciones en las leyes de inmigración, algo a lo que se oponían de plano los demócratas. Pero la situación en el frente ucraniano es la que es. Ucrania podría perder la guerra este mismo año y eso ha servido como acicate para muchos republicanos, que temen que esa derrota se apunte en la cuenta de Estados Unidos, como sucedió con Afganistán hace ya casi 3 años. El proyecto de ley consta de 60.000 millones de dólares para Ucrania, la mayor parte de los cuales irán a la industria de defensa estadounidense. Estos 60.000 millones se suman a los más de 100.000 millones de dólares que Estados Unidos ha destinado a Ucrania desde que se produjo la invasión rusa en febrero de 2022. Este torrente de dinero ha permitido al gobierno ucraniano resistir la embestida rusa de las primeras semanas e incluso pasar al contraataque. Pero se trata de una guerra de posiciones que demanda grandes cantidades de artillería y munición para poder alimentarla. Eso mismo es de lo que anda escaso el ejército ucraniano. Los analistas se plantean incluso si esta ayuda estadounidense no llega demasiado tarde. Los rusos se han fortalecido de forma apreciable a lo largo de los últimos meses y están poco a poco retomando territorio perdido durante la contraofensiva ucraniana del verano de 2022. Desde que un paquete de ayuda se aprueba en las cámaras hasta que llega al frente pasan unos cuantos meses. Un tiempo precioso del que Ucrania hoy por hoy carece. Uno de los temas estrella de los que se ha hablado en los últimos meses en torno a la guerra de Ucrania es el paquete de la ayuda estadounidense. Digo de los que se ha hablado porque las noticias han tratado esta telenovela del paquete ucraniano desde casi sus orígenes. Estamos hablando de finales del año pasado. En el mes de febrero ya pasó por las cámaras y lo tumbaron y desde entonces se venía hablando que o se aprobaba o Ucrania se podía despedir de ganar la guerra. Es más, aquí en la Contracrónica de este mismo paquete he hablado yo unas cuantas veces en los últimos 4 o 5 meses. Se anunció, como digo, a finales del verano pasado como propuesta imprescindible para que los ucranianos pudiesen continuar con el esfuerzo bélico. El gobierno ucraniano, presidido por Volodymyr Zelensky, se quejaba amargamente en aquel momento de que no le llegaban las municiones y esa era en última instancia la razón por la cual tenían dificultades serias para poder avanzar y advirtió en aquel entonces que tendrían también dificultades
más serias todavía para poderse defender cuando los rusos pasasen al contraataque. Denunciaron, y esto lo han venido haciendo desde hace bastantes meses, que tenían problemas serios con las municiones, que tenían que racionarlas en el frente y que eso iba a ir a peor conforme pasasen los meses. Y efectivamente, ha ido a peor conforme han pasado los meses. En otoño e invierno, especialmente ya en invierno, se pudo comprobar sobre el terreno que era exactamente así, tal y como lo había predicho Zelensky y los generales ucranianos. Los ucranianos fueron perdiendo posiciones, algunas relativamente importantes, que de haber contado con el armamento adecuado y las suficientes municiones podrían haber mantenido sin problemas. Pero sus aliados, y por aliados de Ucrania hay que entender esencialmente a Estados Unidos y a la Unión Europea, o por lo menos a los países de la Unión Europea que están dentro de la OTAN. El Reino Unido está en la OTAN, pero no está en la Unión Europea y es uno de los principales aliados de Ucrania. Bien, estos países de la OTAN europea más Estados Unidos son sus principales aliados. En Bruselas, la guerra de Ucrania ya no interesa tanto como hace un par de años. Eso es la verdad. Y no solo en Bruselas, también entre la opinión pública europea. Estamos ahora mismo a finales de abril de 2024. Recordad, simplemente echad una memoria a lo que se hablaba hace 2 años justos, es decir, el 25 de abril de 2022, y seguramente lo atáis inmediatamente a la guerra de Ucrania, porque era de lo que se hablaba en aquel momento. La guerra acababa de cumplir solo 2 meses, los rusos ya se habían retirado de lugares como Kiev, se habían empezado a replegar y el asunto estaba muy abierto. No sabíamos cómo iba a acabar aquello, pero desde luego ocupaba prácticamente hace 2 años todo el espacio informativo. Hoy ya no es así. Hoy se percibe la guerra de Ucrania como una guerra cronificada, y aunque la inmensa mayoría de los europeos están del lado de Ucrania, eso es indiscutible, no es algo que se perciba, al menos en los países de Europa Occidental. En Europa Oriental es distinto, en lugares como Polonia o las repúblicas bálticas o Finlandia se percibe de una manera algo distinta porque la amenaza la tienen mucho más cerca, pero en los grandes países de Europa Occidental, en Francia, en Alemania, en Italia, en España, en el Reino Unido, sí que se percibe como algo más lejano, como un asunto que, ya digo, está cronificado y que no afecta de la misma manera que podría afectar una guerra que tuviésemos más cerca, aunque realmente está muy cerca. Volar desde Berlín hasta Kiev es cosa de un par de horas. Volar desde Europa Occidental, desde París, Londres o Madrid a Kiev, que serán 3 horas, 3 horas y media, como mucho. Es decir, que es una guerra que tenemos muy, muy cerca, pero ya no se percibe como algo urgente, sobre todo una vez que se ha superado el problema de abastecimiento de gas, que a los europeos tanto nos castigó durante el año 2022 y parte del año 2023. En Estados Unidos sucedía algo similar, y sucede algo similar, con el agravante de que este año hay elecciones presidenciales, y uno de los candidatos, Donald Trump, no ve con buenos ojos que se siga destinando dinero a Ucrania. Esto no es que yo lo diga, me limito a repetir sus palabras, que además trata de recordar siempre que tiene la ocasión en un mitin. Hasta este momento, la ayuda a Ucrania, en Estados Unidos estoy hablando, ha ido aprobándose en los 2 últimos años mediante pequeños paquetes, no muy grandes, de unos 5.000, 10.000 millones de dólares, que se acababan pronto y que había que negociar de nuevo para el siguiente. En ese punto, y a sabiendas de que las elecciones estaban ya a la vuelta de la esquina, esto fue a finales del año pasado, Joe Biden decidió hacer una apuesta mayor. Decidió apostar por un paquete grande, estamos hablando muy grande, 60.000 millones de dólares de una tacada, en el que metiesen también, de rondón, ayuda a Israel y ayuda a Taiwán, con la idea de que eso facilitase el apoyo de los senadores y de los representantes del Partido Republicano. Por ahí los republicanos, que controlan la Cámara de Representantes, no se nos olvide, no estaban dispuestos a pasar, y el paquete quedó enfangado en el Congreso, con republicanos y demócratas tirándose a diario los trastos a la cabeza. Pocas telenovelas parlamentarias ha habido más interesantes en los últimos meses en Estados Unidos que esta del paquete ucraniano. No hablamos de una cantidad pequeña, y esto es importante remarcarlo. Son unos 60.000 millones de dólares, a los que hay que sumar 35.000 millones de dólares más que irían a Israel, a Taiwán, y un pequeño paquete que iría a ayudar a Gaza, a las víctimas de Gaza. Aprobar de golpe una partida de casi 100.000 millones de dólares
100.000 millones de dólares es una cantidad de dinero mareante. Esto es el PIB nominal de países como Guatemala, como Puerto Rico o como Venezuela. Sí, Venezuela, después de 20 y tantos años de chavismo, ya está en niveles de PIB de países que tienen, pues eso, como Puerto Rico, que tienen 3,5 millones de habitantes, a pesar de que Venezuela tiene 30. Pero bueno, ¿qué es eso? Que es una cantidad de dinero muy grande. Bien, hacer eso de una tacada en la Cámara es todo un desafío. Y casi podríamos considerar que, habida cuenta de la cantidad de peros y de inconvenientes que le han puesto al paquete en el Congreso, pues se trata de un pequeño milagro. El sábado pasado, que estaba yo en Turquía, me enteré que habían aprobado el paquete. Sabía que primero iba a pasar por la Cámara de Representantes y que después llegaría por el Senado, que pasaría esta semana, y me pareció algo ligeramente milagroso. Por otro lado, también pensándolo bien, no les quedaba otra opción. Pero bueno, en Estados Unidos este tipo de partidas, sobre todo si son muy grandes, se miran muchísimo. ¿Por qué? Pues porque, a diferencia de lo que sucede en la mayor parte de países de Europa, los estadounidenses tienen muy clara la relación directa que hay entre incremento del gasto público, y esto no deja de ser gasto público. Podríamos pensar que, bueno, lo pueden pagar con deuda, pero la deuda son impuestos del mañana, es decir, termina al final todo siempre en las costillas del contribuyente. Bien, pues tiene una imagen clarísima, establecen una relación muy clara entre incremento del gasto público y subidas de impuestos. Esto es algo que cada representante tiene que explicar a los votantes de su distrito, que va a haber subidas de impuestos, que esto va a salir de su bolsillo, o que no se va a poder hacer un puente o mejorar una carretera, pues no se van a poder prestar ciertos servicios porque el dinero se ha ido a Ucrania, o se ha ido a Israel, o se ha ido a Taiwán. Y esto, claro, no es asunto sencillo, especialmente si los votantes son del Partido Republicano, que tradicionalmente, como bien sabemos, aboga por impuestos más bajos. El paquete, de hecho, dividió a los republicanos, no a los demócratas. Prácticamente todos los demócratas, salvo alguna excepción, estaban a favor de este paquete ucraniano. Los republicanos se las tuvieron tiesas entre ellos. Se las han tenido tiesas hasta hace 4 días. Y un grupo llegó incluso a pedir que el líder de la mayoría, que es Mike Johnson, este es un republicano de Luisiana, renunciase al cargo por mostrarse partidario del paquete de una forma tan entusiasta. Consideraban que eso era directamente intolerable y que por lo tanto tenía que irse. En el Senado ocurrió algo similar, pero ahí los republicanos están en minoría. El líder republicano en el Senado, este tipo que ha pasado alguna vez por la contracrónica, Mitch McConnell, no es de Luisiana, es de Kentucky, consiguió McConnell salirse con la suya y arrancar nuevos votos favorables. De hecho, en febrero, cuando se votó, votaron 22 a favor, 22 senadores republicanos. Bien, esta vez no se sabe muy bien cómo lo ha hecho McConnell, pero ha conseguido que sean 32 senadores del Partido Republicano los que voten a favor. Los senadores que votaron no, que también son unos cuantos, entre estos senadores abundaban los miembros más jóvenes, o mejor dicho, más recientes, los que han entrado, que no necesariamente tienen que ser los más jóvenes, los que han entrado de forma más reciente en el Senado, es decir, en las últimas elecciones. Gente que por lo general suele estar alineada con la política exterior, una política exterior de carácter aislacionista de Donald Trump. Trump, de hecho, no apoya este paquete y lo ha estado criticando a lo largo de las primarias todas las veces que ha hecho falta. Pero tampoco se ha opuesto activamente a él, al menos desde el sábado pasado, bueno, la semana pasada, cuando ya se sabía que iba a salir, al saber que los representantes ya lo habían aprobado y que habían convertido parte de la ayuda en préstamo. Es una parte pequeña, solo 9.500 millones de dólares, pero bueno, una especie de, no sé cómo llamarlo, de premio de consolación. El premio principal no es ese. El premio principal para los republicanos es haber incluido en el proyecto de ley el tema de TikTok, del que hemos hablado aquí en la Contra en infinidad de ocasiones. Desde el momento en el que este proyecto de ley lo firme el presidente, empieza la cuenta atrás para que la propietaria de TikTok, ByteDance, que es esta empresa china, que es la dueña la que inventó TikTok, el servicio en sí mismo, encuentre un nuevo propietario para la plataforma dentro de Estados Unidos.
No, el TikTok que tenemos en Europa o que tienen en Hispanoamérica seguirá siendo propiedad de ByteDance, pero no el de Estados Unidos. Aunque claro, después de esto, lo mismo la Unión Europea circula por el mismo camino y obliga a ByteDance a vender sus activos dentro de la Unión Europea a una empresa tecnológica local. No tenemos ni idea, pero vamos, en Estados Unidos esto ya está en el momento que esté firmado por Biden, que estará firmado en breve, ya estará aprobado. Tienen un año para hacerlo o se interrumpirán sus servicios. El asunto, con todo, está lejos de concluir este TikTok, porque es previsible que ByteDance lleve esto a los tribunales. Estamos hablando de Estados Unidos, donde se litiga todo y por todo, y que sea un juez en el que valore hasta qué punto el servicio de TikTok afecta a la seguridad nacional, que es de lo que le están culpando, y si entra o no de lleno en la vulneración de la primera enmienda. Esta enmienda que protege la libertad de expresión, pues desde que entró en vigor, y de esto hace ya muchos años, desde 1791. Otro caramelo que se han llevado los republicanos son 26.000 millones de dólares en ayuda a Israel y a Gaza. Una parte se irá en ayuda militar para el ejército israelí, especialmente la relativa a defensa aérea antimisiles, y la otra en un plan de ayuda a las víctimas de la guerra de Gaza. Han tratado de meterlo los demócratas y han conseguido, aprovechando, ha sido totalmente, es un proyecto de ley omnibus, han ido metiendo capítulos de gasto en la misma partida, pues un montón de ellos, y uno de ellos es este de las víctimas de la guerra de Gaza. A Taiwán le ha caído la parte pequeñita, le han caído 8.000 millones de dólares también en ayuda militar. Esto de incluir a Israel y a Taiwán en el paquete ocasionó algunos mohines en el caucus demócrata. Dos senadores de Vermont, Peter Welch y Bernie Sanders, ambos demócratas, bueno, Sanders creo que es independiente ahora, pero vamos, ha sido demócrata toda su vida, votaron en contra, arguyendo que no quieren que un solo centavo vaya a parar a Israel del bolsillo de los contribuyentes estadounidenses. Pero lo de Israel y Taiwán, tampoco nos centremos mucho en eso, era un simple adorno última hora para convencer a los republicanos y hacerles ver que ese dinero es fundamental para mantener la proyección de Estados Unidos en el mundo. Se le conoce como paquete ucraniano porque la mayor parte va a ir a Ucrania, algo así como el 65% de todo el dinero que saldrá de los contribuyentes irá a parar a Ucrania. Aquí habría que plantearse si será suficiente dinero o si, siendo suficiente, estamos hablando de una cantidad de dinero muy grande, no estará llegando demasiado tarde. Esta es la cuestión que todos los analistas, la pregunta que se hacen desde que esto se empezó a debatir. La escasez de munición en Ucrania es alarmante. Le dediqué un programa hace un par de meses a esto, un programa monográfico, y no solo en Ucrania. En Ucrania es donde más la necesitan porque la están disparando. Es que es alarmante en el resto del mundo. Los ucranianos van a un promedio, están disparando un promedio de 2.000 proyectiles al día de artillería, proyectiles de artillería. Y esto no hay quien lo reponga, claro. Más aún cuando las fábricas están trabajando a pleno rendimiento, pero no dan abasto. Los europeos, por ejemplo, prometieron el año pasado a Ucrania 1 millón de proyectiles de artillería y solo les han entregado 1/3. Y no porque por falta de ganas, o porque no quieran, no, en absoluto. O porque hicieron una promesa que no quieren cumplir. No les han entregado más porque es que eso, lo que han entregado, es lo que puede producir su industria. Los estadounidenses, por su parte, han agotado sus existencias y también están realizando envíos a otra zona en conflicto, que es Israel, que está demandando también proyectiles de artillería para sus propias necesidades bélicas. Pero la capacidad de producción que tiene la industria estadounidense, bien, es superior a la europea, pero también es limitada. Venimos de un periodo de paz muy prolongado y, por lo tanto, la industria armamentística no está dimensionada para lo que tenemos ahora mismo entre manos, que son 2 guerras en activo, una en Gaza y la otra en Ucrania. La de Ucrania es la grande, pero vamos, que se está demandando muchísima munición y muchísimas armas. Así que a la industria le ha pillado un poco con el pie cambiado. En ese programa que hice en aquel momento, no recuerdo la fecha exacta, pero vamos, fue hace 2 o 3 meses, os comentaba que los industriales del ramo, los industriales de defensa, están entre la espada y la pared. Porque si bien los gobiernos les están haciendo pedidos, pidiendo munición,
ellos no terminan de ver que esta demanda extra vaya a mantenerse durante mucho tiempo. Y claro, tienen que hacer grandes inversiones para construir plantas nuevas y si bien les puede ir de ventas, les puede ir bien 1 año o 2 años, luego sucede que se acaban los problemas y se tienen que comer esas nuevas fábricas. Así que les están exigiendo que sí, que ellos invierten, que construyen nuevas plantas, que se ponen a fabricar todo lo que haga falta, pero en tanto que este tipo de producto, no estamos hablando de relojes ni teléfonos móviles, sino proyectiles de artillería, solo lo utilizan los estados y los gobiernos, pues le tienen que garantizar unas compras mínimas en los próximos años hasta que puedan al menos amortizar las nuevas inversiones. La industria armamentística no deja de ser una industria, es decir, son empresas, por lo general privadas, que necesitan ganar dinero para seguir existiendo. Bien, una vez aprobado el paquete, el gobierno de Estados Unidos puede comenzar a reponer sus propias reservas de municiones. Y esto les da margen de maniobra para enviar lo que tienen ahora mismo en los arsenales. Enviarlo tanto a Israel como a Ucrania. Eso sí, esto no es inmediato. No es que en el momento en el que Biden ponga su firma, estampe su firma en el proyecto de ley, automáticamente se presenten camiones en las fábricas en este caso no, en los arsenales del ejército de Estados Unidos, carguen material, lo suban en un avión, en un Galaxy y lo manden para Ucrania o lo manden para Israel, ¿no? En absoluto, esto no va así. El ejército de Estados Unidos no puede arriesgarse a quedarse sin munición. Tan pronto como esté disponible el dinero, el Pentágono podrá cursar los pedidos a las fábricas para destinarlos a sus propias reservas de municiones. Una vez hayan llegado a los almacenes del ejército, esas nuevas municiones, esas municiones recién fabricadas, podrán comenzar los envíos a Ucrania. Seguramente de municiones, entre comillas, de segunda mano, no son de segunda mano porque nunca han sido utilizadas. Los proyectiles de artillería no tienen 2 vidas, solo una, se dispara y se acaba el proyectil de artillería, es como una bala, y lo único que lleva más tiempo, evidentemente, en el arsenal. En Europa, los arsenales se están tiritando y las fábricas echando humo. El 1,5 millones de proyectiles que se han comprometido a entregar a Ucrania, los países europeos, está fabricándose en estos momentos. Hay algunos países como la República Checa, Polonia, las Bálticas, que están buscando municiones por todo el mundo. Especialmente municiones de origen soviético. Pero aquí hay un problema, y es que las ex-repúblicas soviéticas, como las del centro de Asia, Tayikistán, Kazajistán y todos los estanes, no quieren colaborar en el esfuerzo, porque tampoco se quieren malquistar con Putin y con el Kremlin. Así que están teniendo problemas infinitos para poder hacer llegar a Ucrania las municiones que están almacenadas, pues algunas desde hace 2 décadas o 3 décadas en arsenales perdidos en el centro de Asia. Bien, esta es la razón por la cual las fábricas están trabajando a como están trabajando en Europa. Y es la razón también por la que no se podrán entregar, desde luego, los compromisos hasta finales de este año, principios del próximo, y también es la razón por la que los europeos andan como locos buscando proveedores por todo el mundo. Saben que el consumo de artillería de los ucranianos es altísimo y que en el momento en el que dejan de disparar o racionan la munición, los rusos avanzan. Entre tanto, ¿qué hacen los rusos? Pues fabricar todo lo que pueden. Las fábricas rusas producen ya más de 3 millones de proyectiles de artillería al año. Y el año próximo podrían ser 4,5 millones. Junto a esto, los rusos reciben munición de Corea del Norte y de Irán. Pero al parecer no es una munición de muy buena calidad y a menudo falla. Los aliados de Ucrania, Estados Unidos y Europa, esperan que, con lo que la Unión Europea pueda rebañar aquí y allá, más la proverbial ineficiencia logística del ejército ruso, pues dé tiempo a que la industria europea y estadounidense se ponga al día y produzca munición suficiente como para garantizar no solo que Ucrania resista, sino que pueda incluso, en el futuro, no va a ser este año, o es muy difícil que sea este año, pueda pasar de nuevo a la ofensiva. Esto, entre que lo que eso llega, obliga a Ucrania a mantenerse a la defensiva, en una línea de frente que tiene forma de media luna, de cuarto creciente exactamente, y que además es muy larga, tiene más de 1.000 kilómetros, desde la frontera rusa al este de Kharkov hasta las costas mismas del Mar Negro. Tendrán que hacer un uso muy inteligente de la limitada artillería que poseen, que es lo que han venido haciendo hasta ahora,
priorizar la munición altamente explosiva, las municiones de racimo y sobre todo, y esto es importante y probablemente marque el curso de la guerra durante los próximos meses, fortificarse. En eso están ahora mismo los ucranianos, en la fortificación. Es decir, levantar varias líneas defensivas de fortificaciones, sobre todo en los puntos calientes por los que pueden colarse las unidades rusas. El verano pasado, este tipo de defensa en profundidad le fue muy bien al ejército ruso. Aquí en la contra lo pudimos ver, hice varias contracrónicas sobre las campañas de verano. Ya veremos si los ucranianos este año consiguen lo mismo. Ya veremos, porque no tenemos ni idea cómo va a ir la cosa, pero si lo están haciendo bien su trabajo ahora, lo agradecerán dentro de 2 o 3 meses. La verdad es que les va la vida en ello. Ahora que se ha desatascado la ayuda, la estadounidense, después de varios meses de incertidumbre, tienen que aguantar unos meses. Parece fácil decirlo, pero por la situación que pasan ahora mismo ya no es tan fácil hacerlo. Pero bueno, tienen que aguantar esos meses que se prometen infernales, pero que decidirán, no sabemos si el curso de la guerra, pero sí de una derrota inevitable. Vamos con la contrarréplica, que hoy también viene con varias notas de voz de contraescuchas que quieren hablar del problema del turismo en Canarias. Bien, empezamos con Curro, que está en Holanda y que se pregunta dónde está todo el dinero que entra en Canarias en concepto de gastos de los turistas. Hola, Fernando. Pues verás, a mí esto de Canarias me recuerda a la serie The Wire, ¿no? Donde dicen no hay que seguir la mercancía, hay que seguir el dinero, follow the money, ¿no? O sea, ahí están entrando 14 millones de turistas todos los años y los canarios no pueden pagar el alquiler. Pues ahí está pasando algo, básicamente. No sé, yo creo que en cualquier país centroeuropeo, tipo Alemania o Inglaterra o Holanda, yo creo que es lo primero que harían, asegurarse ellos de que controlan ellos cada céntimo que se hace en su territorio, ya sea desde el sector privado, desde el sector público, desde las izquierdas, desde las derechas. Eso es secundario, ¿no? De hecho, yo veo esto como una forma de patriotismo, ¿no? Incluso, o sea, el hecho, yo creo que en países centroeuropeos, como por ejemplo Holanda, donde vivo, ¿no? Y es verdad que aquí son muy patriotas, pero el patriotismo no es como una especie de identidad histórica o el equipo de fútbol aquí, o sea, el patriotismo es que son mega proteccionistas con su propia economía, todos a cuchillo desde cada sector, ¿no? Y ahí es donde a lo mejor se acusa un poco pues esa facturación, ¿no? Que puede haber a lo mejor en España, donde a lo mejor pues estas diferencias, ya pueden ser diferencias ideológicas y tal, superan digamos pues ese afán, ¿no? De proteger entre todos básicamente lo que es su propia economía, ¿no? Entonces sí, no sé, dime qué piensas sobre esto y gracias por tus programas. Pues mira, Curro, desconozco los detalles contables, pero la mayor parte, la inmensa mayoría del dinero que entra en Canarias por el turismo se queda en Canarias o por lo menos en España. Las principales cadenas hoteleras son españolas, tienes Meliá, Iberostar, Barceló, Riu, etc. Algunas como Lopesan incluso son canarias. Las líneas aéreas que llevan a los turistas son de toda Europa, obviamente, pero tanto Iberia como Air Europa o Vinter, que es una aerolínea canaria, mueven a millones de pasajeros cada año y en estos 3 casos, Air Europa, Iberia y Vinter, son líneas aéreas españolas. En el transporte marítimo, la mayor empresa naviera de pasajeros de toda España es Canaria. Es la naviera Armas, que hace unos años compró Transmediterránea, Acciona. Los turoperadores que llevan a los turistas pues son de los países emisores, obviamente. Un turoperador que mueve turistas polacos, pues el turoperador es polaco, o turistas alemanes o turistas británicos. Pero estos turoperadores necesitan agencias receptivas, que se llaman en la jerga turística, que reciban a esos turistas en tierra y les presten servicios como transporte, pues ya sabes, los traslados del aeropuerto al hotel, etcétera, excursiones y demás.
Los transportistas, las empresas de autobuses, lo que te lleva en el minibús al hotel, todas estas son empresas españolas, naturalmente. Idem con los restaurantes, los bares, las tiendas de recuerdos, todas son tiendas cuyo propietario es un español. En cuanto al turismo con alquiler vacacional, es decir, que no pasa por el turoperador, pero por la línea aérea sí que pasa, pero que no pasa por el turoperador o por el hotel, bien, estaríamos ante algo parecido. La mayor parte de las viviendas de alquiler, alquiler que hay en alquiler vacacional, en Airbnb que hay en España y por supuesto también en Canarias, pertenecen a españoles o a canarios que las ponen en alquiler. Lo que comentaba Carlos el otro día era que a Canarias había que llevarlo prácticamente todo, que todo se lleva desde la península. Esencialmente con las Baleares pasa algo parecido, pero por razones fáciles de entender. Las islas son pequeñas y el espacio no se emplea en construir factorías para abastecer a las islas. Eso sería un disparate económico. Estuve la semana pasada en la isla de Samos, en Grecia. Bien, a Samos todo llega desde fuera. Evidentemente llega desde la Grecia continental, digamos. Pues una isla pequeñita, bueno, del tamaño de Ibiza, más o menos. Una isla turística, en esencia. Y de eso viven los samiotas, de que vayan los turistas allí como yo y los 50 contraescuchas que vinieron conmigo. No van a por una fábrica allí en mitad de la isla de Samos, sería un poco competitiva. Pues lo mismo podemos decir de las Islas Canarias. Imagínate lo que sería tener que fabricar los vehículos que circulan en Canarias en fábricas allí en Gran Canaria o en Tenerife. Saldrían carísimos, caray. Por fortuna en Canarias no impera el proteccionismo, sino la mentalidad de mercado abierto. Los canarios compran fuera lo que necesitan, con lo que obtienen a través de actividades como la del turismo. En los Países Bajos hacen exactamente lo mismo, aunque tu impresión sea la contraria. Pocos lugares del mundo son tan librecambistas como Holanda. Todos los automóviles que circulan por ese país han venido de fuera, han sido fabricados fuera de Holanda. Porque es que no hay fábricas de coches en Holanda. Lo que sí fabrican es camiones de la marca DAF, que es una marca muy común en las carreteras europeas. Es de origen holandés y se mantiene una fábrica allí en Holanda. Pero DAF hoy pertenece a una multinacional estadounidense que se llama Packard, que fabrica también los Leyland, los Kenworth y los Peterbilt. Como ves, al final DAF es holandesa. Bueno, sí, fabrica allí, pero a su vez no deja de ser una filial de una empresa estadounidense. Pero vamos, que los Países Bajos importan más de lo que exportan. Su balanza es negativa. Importan de todo, desde medicinas hasta acero, pasando por todo tipo de plásticos, maquinaria y alimentos. Su principal socio comercial es Alemania, pero con España tienen un comercio muy activo. En 2022 exportaron a España por valor de 22.000 millones de euros y importaron por valor de 15.000 millones de euros. Eso sí, ese mismo año se dejaron caer por España nada menos que 4 millones de neerlandeses. Teniendo en cuenta que el país tiene 17 millones de habitantes, casi una cuarta parte de los holandeses visitó España en 2022. Y dejó su dinero aquí porque los holandeses no son precisamente pobres. Así que eso de que no estamos aprovechando los ingresos del turismo, que buena parte se va de aquí, eso no es cierto. En pocas industrias España es tan competitiva y está tan bien capitalizada como en la del turismo. Las cadenas hoteleras españolas son realmente grandes, compiten en las grandes ligas mundiales, están todas internacionalizadas. Mira, solo Meliá tiene 350 hoteles repartidos por todo el mundo, NH lo mismo, Barceló tiene unos 300. Son cadenas con su sede social en España. Consolidan aquí y están dirigidas mayoritariamente por españoles. Mira, lo he mirado por curiosidad. NH tiene hoteles en 35 países. NH es una cadena hotelera cuya sede central está en Madrid. Los principales de Europa, naturalmente, Alemania, Italia, Francia, el Reino Unido, y luego varios en América como Colombia, México, Argentina o Chile. Lo mismo sucede con Meliá o con Barceló. Así que el dinero del turismo no solo se queda mayoritariamente en España, que por supuesto es que ha permitido que aparezcan grandes empresas relacionadas con el turismo que ese dinero obtenido en España por su actividad lo han ido reinvirtiendo. Han ido reinvirtiendo en su propia industria, tanto en la propia España como en el extranjero. Bien, seguimos con Juan, que también está en Holanda y que nos habla del alquiler turístico y las tensiones que está generando. Hola Fernando, ¿cómo estás? Mira, quería compartir una reflexión sobre el tema de lo de Canarias y el tema turístico. Y también has comentado hoy en una contrarréplica que dabas de Sevilla, que la gente se queja. Yo también he escuchado esas mismas quejas de gente de Madrid. De Madrid no tanto, pero de Barcelona también bastante. Plataformas ciudadanas de la zona de la Barceloneta, del Raval, creo recordar, diciendo lo mismo, ¿no? Que si los pisos turísticos esto, que si los Airbnbs, que
y pensaba, digo, joder, ¿por qué siempre hablamos de qué malo cuando viene el turismo, pero no hablamos mucho de la oportunidad que eso representa, a los locales en el incremento del nivel de vida que pueden tener? Hablabas tú del caso de Monte Carlo. Pero vamos, yo lo veo aquí, yo vivo en Ámsterdam y se ve aquí claramente. Ámsterdam, no tengo los números delante, pero a plena vista me da la impresión que es la ciudad más visitada con más turistas de los Países Bajos. Y supongo que no será una casualidad, también los alquileres son de los más altos. Yo, por reflexionar sobre a lo que me refiero, yo viví mis 2 primeros años aquí en Holanda, en Ámsterdam. Me salió una oportunidad laboral en Rotterdam, me fui para allá y allí pues pagaban por el mismo trabajo un poquito menos. Pero claro, los alquileres también costaban menos, los servicios, los restaurantes, todo estaba como más en proporción, ¿no? Y Rotterdam es una de las 4 grandes, lo que se llama el Randstad aquí en Holanda, que son Ámsterdam, Rotterdam, La Haya y Utrecht, ¿no? O sea, que más o menos están ecualizadas, podríamos decir. Pero ¿qué ocurrió? Que este año, por motivos personales, me dio por volverme a vivir a Ámsterdam. Y claro, los primeros meses me pasó eso, digo, joder, Ámsterdam está carísimo, los alquileres, todos los servicios, lo ves hasta en la diferencia de precios de un corte de pelo, que es 10 euros más de Rotterdam a Ámsterdam. Y yo solo encuentro 2 razones, que es el turismo y que aquí el tipo de empresas que vienen es una ciudad más financiera. Rotterdam lo que mueve la ciudad es el puerto, La Haya es la diplomacia y en Ámsterdam es la City, el Amsterdam South, ¿no? El sur de Ámsterdam donde están todos los rascacielos. Entonces, ¿qué ocurrió? Que conseguí un nuevo trabajo y enseguida, al cabo de un mes de vivir aquí, pues casi multipliqué por 2 mis ingresos. Y claro, me sale a cuenta, es a lo que te voy, esa es la reflexión. No podríamos aplicar, no veo a nadie hablando de este tema en España, de oye, si viene turismo a Canarias o a Sevilla o a Barcelona, igual eso representa posibilidades laborales, o no turismo, en el caso de Ámsterdam no es el turismo, pero también son grandes empresas que se plantan aquí, yo que sé, como Tesla. Y con sueldos acordes a la ciudad. Yo negocié mi salario, una de las razones, una de las palancas de negociación que usé, precisamente fue eso, ¿no? El decir, oye, que es que vivo en Ámsterdam, que el coste de la vida, que patatín, que patatán, que los salarios aquí, va. Entonces, eso yo creo que representa una ventaja para los locales. Y ya no solo en el tema de trabajar como empleado, ¿no? Si tú emprendes, entiendo yo, en un sitio con esos números de turismo en Canarias, no te voy a decir que te pongas que un tío que vive en un barrio ponga un hotel, pero a lo mejor un kiosco o un restaurante, una bocatería, digo yo que eso son oportunidades también, ¿no? Y de eso no se habla mucho. Nada más, un saludo. El turismo en sí es una bendición para cualquier ciudad o cualquier país que lo reciba. Esa es la razón por la que las autoridades tratan de fomentarlo todo lo que pueden. Bueno, no hay más que ir a Fitur un año, esta feria internacional de turismo que se hace en Madrid en el mes de enero. Ahí vemos como hay stands de todos los países, o no todos, no sé si todos los del mundo, pero bueno, que uno puede recorrer el mundo, todos los 5 continentes, que están mostrando sus atractivos turísticos. No hay región o ciudad o comarca que no tenga su oficina de turismo que hace campañas de publicidad para atraer turistas. Y hacen vídeos de propaganda de lo bueno que es, lo bien que se come, el sol que hace, etc. Mira, hace unos meses, volando a Londres en Ryanair, me encontré con que el avión, ya sabéis que los aviones de Ryanair muchas veces tienen publicidad en el interior, bueno, a manera de que el billete sea más barato. En el avión iban entre todos los maleteros, los aviones de Ryanair son 737, entonces los maleteros, la parte de arriba y delante del asiento delante, iba todo lleno de anuncios de... Me llamó bastante la atención, os lo digo sinceramente. Anuncios de Gdynia. Gdynia es una ciudad polaca en la costa del mar Báltico, famosa por sus astilleros y su industria pesada. Así de primeras no parece el mejor lugar para veranear. Pero al parecer los polacos están transformando Gdynia en una ciudad de servicios, aprovechando que tiene una fachada marítima en el Báltico muy grande. Pues nada, ahí estaban los anuncios hablando de las bondades de Gdynia, pagado por el gobierno de allí, no sé si el polaco o el gobierno local de la ciudad. El turista medio es un tipo que te llega en avión, o en ferrocarril o como sea, y te llega y para estar unos pocos días en tu ciudad o en la zona donde vivas con intención de gastar dinero, no va a hacer otra cosa. Durante esos días vive en la ciudad esencialmente gastando dinero, en comida, en bebida, en alojamiento, en todo tipo de servicios, productos. Al terminar su estancia se va y te olvidas de él. No pide nada a cambio, salvo que el lugar sea bonito y seguro. Que sea una bendición, evidentemente no significa que no provoque ciertas alteraciones. Si es un turista de bajo nivel, como esos hooligans de los partidos de fútbol, pues por lo general trae problemas de orden público, porque se emborrachan, se pelean y rompen cosas y la policía tiene que intervenir. Pero el turista medio no es un hooligan.
Es un tipo normal, que viene a tomar el sol, a ver museos, a hacer fotos, o a empaparse de la cultura local, o a hacer windsurf, qué sé yo, pues cosas propias de las vacaciones. Las zonas turísticas de las ciudades pues también son algo más caras, como es normal. A ningún madrileño en su sano juicio se le ocurriría ir a comer a la Plaza Mayor, porque aquello está lleno de turistas y los restaurantes, como es lógico, suben los precios. Te va a costar la ración de calamares más cara que 10 calles más allá, porque ahí van los turistas que llegan pues de Alemania, de Bélgica, de la propia Holanda, de Estados Unidos y quieren pues plato típico de Madrid, un bocadillo de calamares o comer comida típicamente española, pero algo más cara. Bien, pues con esto del alquiler vacacional pasa lo mismo. Se reduce el número de inmuebles en alquiler porque algunos, no en toda la ciudad, pero sí en las zonas turísticas, porque algunos se dedican al alquiler turístico. Pero no nos engañemos. La razón principal por la que en ciudades como Madrid o Barcelona el alquiler es prohibitivo no son los turistas. En Barcelona es caro alquilar en el Guinardó, y es el primer barrio que se me ha venido a la cabeza, aunque por allí ni se acerquen los turistas, no saben ni que existe. Es caro por la ley de alquileres urbanos, que desampara por completo al propietario y que ya vimos ayer. Bien, vamos ahora con Pablo, que es de Cartagena y que pregunta por los poderes de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, y el palco del Santiago Bernabéu. Venía a hablarte sobre una información o una noticia que han sacado los medios de comunicación relativamente hace una semana sobre Florentino Pérez y el palco del Real Madrid, realmente el palco de Florentino, por la cantidad de personalidades políticas y sociales de la máxima esfera social y política que habían allí, y sobre todo el contraste con el partido que había al día siguiente en Madrid, también en el Metropolitano del Atlético, que no habían ni la mitad de ese tipo de personalidades. Porque bueno, todos conocemos al Florentino futbolista, si se puede decir así, el presidente de uno vamos, para mí que soy madridista, del mayor club de la historia del fútbol mundial, y para cualquiera que no lo sea, pues que menos que uno de los mayores. Pero venía para ver si podía ilustrarnos un poco sobre el Florentino del que dicen que tiene tanto poder, de ese Florentino detrás del fútbol, que sabemos todos que es un empresario de éxito, pero claro, la combinación con ser presidente del Real Madrid es la bomba explosiva de una persona de la que hablan que tiene un poder que no tienen otros empresarios. Entonces querría saber qué es tu opinión sobre esto, qué puedes investigar y si esto es tan real como dicen o son habladurías de los medios. Así que si te parece interesante el tema, yo por lo menos estaría encantado de escucharte y nada, Fernando, un saludo, tío grande. Pues mira, Pablo, yo de fútbol no sé mucho, pero sí he oído que hay tortas para que el Real Madrid te invite al palco del Bernabéu, porque al parecer pues allí es donde se corta el bacalao. Es una pena porque lo suyo es que la alta burguesía madrileña se encontrase en el Teatro Real para escuchar a, qué sé yo, a León Cavallo o alguna ópera, ¿no? Pero tenemos a las élites muy envilecidas y lo que les gusta es el fútbol, que es un deporte tedioso y que, como he dicho aquí muchas veces, saca lo peor de la gente, también de la gente del palco. Así que como va tanta gente importante, supongo que perpetrarán allí sus maldades. Florentino Pérez se conoce que esto lo entendió hace tiempo y convirtió el palco en una hoguera de vanidades. Pero vamos, que lo mismo daría que fuese en el Metropolitano o en el estadio de Vallecas. El problema es el trasfondo. Hablar de negocios en un estadio de fútbol con la gente gritando detrás permite que nos hagamos una idea del material humano que allí se reúne. El otro día venía de cenar en la calle Serrano, había ido a cenar con Sergio Lacasa de Grupo Viajes y venía con la bici y atravesé el centro camino de casa. Bueno, veía que estaban los bares a reventar y supuse que jugaba el Madrid. Había mucho ambiente futbolero y yo ni me había enterado que había partido. Pero bueno, había mucha gente con la camiseta del Real Madrid puesta. Efectivamente, jugaba el Madrid un partido importante. No sé si eran las semifinales de la Copa de Europa o algo así. Y ganó in extremis. Bueno, pues el gol me pilló cuando iba por la calle del Príncipe y salían los futboleros de los bares con la cara desencajada. Pero a ver, ¿a ellos qué más les da? Su vida va a seguir igual, gane o pierda el Madrid.
Pero nada, parece que se les va la vida en ello. Pues algo parecido debe de suceder con lo del palco. Quieren sentir esa magia de lo absurdo. Eso sí, estando en el meollo y sintiéndose importantes. Allí el único que gana es Florentino Pérez, que siempre fue muy listo y que ahora que se ha hecho viejo pues es más listo todavía. Bien, vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla de la rivalidad, enemistad directamente, aunque esto va más allá de la rivalidad, entre Israel e Irán. Lo que sea que fuese lo ocurrido en Isfahán, se considera el cierre simbólico y temporal del enfrentamiento directo entre Irán e Israel. Seguirán, pues, con los enfrentamientos indirectos hasta que la ocasión brinde las condiciones oportunas. El odio, implacable enemigo de la seguridad y la prosperidad, en este caso es mentira entre los pueblos y un espantajo político perfectamente guardable en un cajón por otros políticos. En fin, alegrémonos del actual enfriamiento. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, día 25, jueves. Mañana es viernes, luego tenemos Contrahistoria. Allí os espero. Hasta mañana.